a saludar a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿vale? Siempre digo que no soy digno de ponerme aquí a enseñar yo aprendería de cada uno de vosotros, ¿vale? Lo que sí os pido que, por favor, vamos a olvidarnos de casa, vamos a olvidarnos del trabajo, vamos a olvidarnos de la vida cotidiana y vamos a trasladarnos a la época de Jesús, ¿vale? ¿Se oye bien? ¿Retumba mucho o no? ¿No retumba? Como introducción quiero deciros que muchas veces me he dicho a mí mismo, tengo mucho que aprender hasta que me muera. Siempre tengo que aprender de todo y de todos, incluidos vosotros. Hay muchas cosas de las que tengo que aprender que para mí no tienen pues mucha importancia, como la tecnología de hoy, ¿vale? No tienen mucha importancia para mí. Siempre tengo que aprender de muchas personas que no viven hoy y de las que sí viven hoy. Pero tengo que aprender continuamente de alguien que durante siglos han sido un cero a la izquierda. Han hecho con ellos lo que han querido. Han sido lo último que hay. Se trata de los niños. Cuando leemos el Evangelio, vemos escenas encantadoras cogiendo Jesús a un niño en sus brazos, poniéndolos como ejemplo de los mayores. No los mayores ejemplo para los niños, que muchas veces ¿no? Nos dan ejemplo a nosotros. Entonces nosotros los mayores vivimos en un mundo lleno de problemas, de injusticias, de guerras, maldad, odios, divorcios, divisiones, toda clase de mal. Sin embargo, cuando vemos a un niño, decimos, si todos tuviésemos este espíritu de niño, nada de esto ocurriría. Y es una gran verdad. Vamos a leer en Mateo 18, el texto de hoy. Mateo 18, versículo 1 al 5. Dice así, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, vamos a centrarnos un poquito. No tenían ni idea, los discípulos no tenían ni idea de lo que habían preguntado. Y la respuesta de Jesús a la pregunta que ellos hacen, de quién de ellos sería el mayor, Jesús les responde. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Una pregunta una respuesta bastante fuerte para ellos. Si no os hacéis como niños, el dejar de ser niño es lo peor que podemos hacer en nuestra vida. No me refiero a dejar de crecer, ni dejar de menguar, ni dejar de ser responsables, como lo expresa Pablo en 1 Corintios, que dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, cuando llegué a ser mayor, el lenguaje de hoy, dejé las cosas de niño. Pero el volverse como niño es volver a brillar en nuestras vidas y poner nuestras risas en nuestras bocas que habíamos perdido.
volver a jugar, volver a escuchar con la boca abierta, dejar la incredulidad, volver a confiar, porque la verdad es que ni creemos mucho ni confiamos en nadie. Dice un tal Jaime Martínez. Jaime Martínez, un poquito, es un escritor buenísimo. Alguien trajo 3 libros a la librería y me los estoy leyendo yo, ¿vale? ¿Vale? Es buenísimo, ¿vale? Es un paréntesis. Entonces dice este Jaime Martínez, si desgraciadamente las circunstancias nos vencen y dejamos de ser niños, es porque estamos comenzando a morir. Duro, pero así es. Si no os volvéis como niños. De los niños tenemos que aprender muchas lecciones, hermanos. Yo solo quiero enfatizar 4, ¿vale? 4 específicas y quiero explicarme lo mejor posible y que lo entendáis bien, ¿vale? El versículo 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ellos no tienen ni un pelo de orgullosos, los niños, son humildes. Ellos no han tenido que estudiar la asignatura de la homilética. La homilética es aprender a predicar, o sea, saber predicar, ¿no? Pero nosotros sí estudiamos homilética, en vez de estudiar la humildética. Los discípulos no le preguntaron a Jesús cuál de ellos sería el mayor en santidad, sino el mayor en el reino. Hicieron esa pregunta sin tener ni idea de lo que era el reino de los cielos. Jesús les había dicho poco tiempo antes lo mucho que iba a padecer. Jesús estaba pensando en humillación, pero ellos pensando en exaltación. Ellos pensaban en un reino temporal, en pompa, en poder. Eran tan egoístas que buscaban las posiciones de mayor autoridad. Mientras Jesús estaba pensando en la cruz, ellos pensaban en coronas. Está claro que ellos tenían una ambición pecaminosa y deseaban los primeros puestos en vez de los últimos. Sí, el ser humano siempre ha sido así. En su espíritu y en su carne desea la ambición personal, ejercer el poder y la exaltación del yo, y lo que hace es alejarse del reino de los cielos. Ser humilde como un niño es olvidarse de uno mismo, borrar el yo y vivir una vida dispuesta a servir y no a que me sirvan. Jesús les dijo en otra ocasión, ¿queréis ser los primeros y los más importantes? Ser los últimos y servir. Durante todos los tiempos, para muchos, la humildad no es considerada como una virtud. Se consideraba como algo despreciable, algo tonto, como una cualidad cobarde, rastrera, innoble. Un hombre tenía que ser grande, capaz de presumir, de hacerse valer, de ser orgulloso y grande. Era tiempos lejanos, pero tiempos modernos también. En la Biblia vienen muchos de los que caen en el orgullo. En la Biblia vienen muchos y uno de ellos es Ezequías. Ezequías, tenemos que leer la historia buena. Me encanta. La historia de Ezequías fue un hombre que fue bendecido por Dios, pero al máximo. Venció al rey de Asiria con el poder de Dios. O sea, fue un hombre que fue engrandecido. Pero es que cayó también. Dice en 2 Crónicas 32, 25, dice, mas Ezequías no correspondió al bien que se le había hecho, sino que se exaltó
Se saltó. A este texto dijo el predicador Spurgeon, dijo, Ezequías gozó de la bendición, pero no se humilló ante el dador. Pensó en el fruto, pero se olvidó del árbol. Bebió de la corriente, pero no pensó en la fuente. Sus campos bebieron el rocío, pero no fue agradecido al cielo de donde cae el rocío. Robó la madera del altar del amor y de la humildad, y la quemó sobre la estufa del orgullo. Repito, aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Desde entonces la humildad fue colocada en los cristianos como la joya de todas las virtudes. O sea, fue algo nuevo para la sociedad. Así que, hermanos, los niños no hacen ningún esfuerzo para ser humildes, no se esfuerzan. Nosotros nos tenemos que esforzar. El niño, aunque sea el más pobre que haya sobre la tierra, para él todos son iguales. El niño es feliz lo mismo con una corona de oro que con una corona de papel. El abrazo de su padre, de su madre, le gusta más que el aplauso de una multitud. El abrazo de un padre. ¿Queremos ser grandes? Bueno, está bien. ¿Queremos ser grandes? Bueno, hagámonos pequeños como ellos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Digamos que la humildad del niño es un pasaporte para entrar en el reino de los cielos. Dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Otras de las lecciones que debemos de aprender de los niños es que, es la segunda, dependen y confían en su padre. Dependen de su padre y confían en su padre. Un niño se pone en un lugar alto, el padre extiende sus manos y le dice, ven. El niño sin ningún temor, sin ninguna duda, se tira a los brazos de su padre con toda la confianza. No tiene temor. El niño es instintivamente dependiente de sus padres, depende. Nunca cree que puede enfrentarse solo a los problemas que le vengan. Aunque venga un gigante, el niño dirá, mi papá me defiende. El niño no le dice a su padre, papá, quiero independizarme, porque quiero buscarme la vida solo. Eso no le dice el niño, no. Depende absolutamente de los padres. Dependencia absoluta. El niño confía en la provisión de sus necesidades, se siente protegido en todo. Cuando vamos al mercado, el niño nos dice, mi papá no podrá pagar, no podré comer. O si vamos de viaje, el niño descansa donde sus padres lo lleven. No cree que se quedará solo el niño. Depende completamente de su padre. Yo me imagino llevándole a sus padres a la Puerta del Sol. Digo Puerta del Sol porque es donde más gente hay que no se puede ni andar, ¿no? Llena de gente, y al niño lo dejan por unos instantes solo al niño ahí, ¿no? En unos instantes el niño gritará, ¡papá! ¡Mamá! Entonces solo quiere irse con sus padres. No quiere irse con la multitud. Muchas personas, no quiero mi papá. ¿Vale? Sin embargo, nosotros a veces nos sentimos solos, perdidos y no clamamos papá, nuestro papá. Es una dependencia absoluta y no a medias. Días sí, días no. Se porten como se porten los padres
con el niño, él será feliz con ellos. El niño es feliz, se porte como se porten los padres, porque él no sabe de cómo se portan en sí. ¿Cómo debemos de aprender de los niños a ser dependientes como ellos? De una manera absoluta de nuestro Padre Celestial, cosa que no siempre hacemos, hermanos. Yo lo reconozco. Me atrevo a decir que cuando todo nos va bien, no nos acordamos de nuestro Padre. Sin embargo, cuando nos vienen los problemas grandes y todo nos va mal, Señor, confío en ti, ayúdame. Podemos confiar en personas buenas, en un trabajo estable, en mi familia, en mi iglesia, pero no podemos depender 100% de ellos. La confianza puede desaparecer en cualquier momento. La confianza en ellos. Todos nosotros hemos sufrido decepciones. ¿Quién no ha sufrido decepciones? Desánimos. ¿Quién no los ha sufrido? Nos hemos visto solos también, solos. Confiábamos mucho en los hermanos, en los humanos. Por ejemplo, confiábamos mucho en un amigo, pero ese amigo se olvidó de nosotros como se olvidó el copero de José. 2 años que se olvidó. Pero nuestro Padre nunca se olvidará de nosotros como sus hijos. Nunca se olvidará. En Isaías dice, Sión dijo, el Señor me ha abandonado. El Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? ¿Puede? Aun cuando ella lo olvidara, dice el Señor, yo no te olvidaré. Nunca se olvidará de nosotros. Así que dependamos siempre de nuestro Padre Celestial como lo hace un niño. Además de la humildad, de la confianza en el Padre, Madre, otra de las lecciones que debemos de aprender de los niños es que los niños son sinceros. Repito, los niños son sinceros. Aquí la palabra sincero en el diccionario dice exentos de hipocresía o simulación. Los niños no saben mentir. Cuando van creciendo es cuando aprenden a mentir. Pero cuando son niños dicen la verdad pese a quien le pese. Alguien llama a la puerta de casa, la madre le dice al niño, dile que no estoy. El niño desde dentro le dice al que llama, mamá me ha dicho que le diga que no está. Si a un niño le hacemos un regalo y no le gusta, no nos dice, me gusta mucho, muchas gracias, es muy bonito, no tenías que haberte molestado, te ha valido mucho dinero. No, el niño es sincero y expresa lo que de verdad siente. La sinceridad es en realidad una palabra latina que significa, muy importante, significa sincera, sincera. Y el término griego significa probado por el sol. Los antiguos tenían una porcelana muy fina y se valoraba mucho porque era muy buena. Con frecuencia sucedía que al ser expuesta al fuego del horno, se aparecían pequeñas rajas, pequeñas grietas, ¿vale? Entonces lo que hacían eran tapar las rajas con cera. Le daban un blanco perla y así podía pasar por verdadera porcelana, ¿vale? Como las grietas están tapadas, pasa como verdadera porcelana. En caso de que no se mirara a través del sol. Si mirara a través del sol, se notaban las grietas.
Por eso los comerciantes ponían un cartel que decía, que ponía, sincera. Sin cera. Los niños no tienen cera, no aparentan ser lo que no son. No intentan dar una buena imagen, buena por fuera y mala por dentro, no. El niño si tiene que llorar, llora, y si tiene que reír, ríe. No se pone una máscara, no se pone una máscara, es porcelana sincera, auténtica, el niño. Nosotros, nos guste o no nos guste reconocerlo, solemos tener mucha cera. Es que cada uno de nosotros, ¿vale? Solemos tener mucha cera por dentro. Tenemos muchas grietas que nadie las ve. Nadie ve las grietas. Pero Jesús, en su luz, sí las ve las grietas, ¿vale? ¿Por qué nos obligamos a ponernos la careta para sonreír cuando en realidad nuestros corazones están llorando? ¿Por qué? Hasta que no nos hagamos como niños, tendremos muchas grietas cubiertas de cera, o sea, hipocresía. Aquí, lo siento mucho, yo me he puesto en lugar de todos y está bien esto que es negativo para que veamos lo positivo, ¿vale? O sea, grietas tenemos muchas de cera, o sea, hipocresía. A veces somos como aquel que fue al médico, psiquiatra, para decirle al doctor, doctor, me siento solo, me siento desalentado, triste y miserable. ¿Qué puede usted hacer por mí? ¿Puede ayudarme? El psiquiatra le sugirió que fuese al circo y viera a un famoso payaso de quien se decía que, al más desalentado, hacía reír a carcajadas. Este hombre respondió, yo soy ese payaso. Hermanos, muchas veces podemos ser como este payaso. Podemos tener una cara en casa, otra cara en la calle, otra cara en el trabajo, otra cara en la iglesia.